Todo empieza donde muchos terminan. En un departamento pequeño, con una ventana a una pared gris. A las 6:30 de la mañana suena el despertador. Afuera el mundo corre. Adentro, alguien se siente atrapado. No es un héroe. Se llama Andrés, 28 años, empleado de oficina. Gana lo justo, vive repitiendo días sin sentido, sintiendo que desperdicia su vida. Tal vez ya lo conoces. Tal vez eres él. Cada mañana sigue el mismo patrón. Café, transporte, oficina, tareas, almuerzo, más tareas, tráfico, cena, pantalla, cama, día tras día. Sus sueños se guardaron en una caja con excusas. Ahora no puedo. No tengo contactos. Ya es tarde. Pero una mañana algo cambia. No por suerte. No por un video. Cambia porque, por primera vez, se pregunta en serio. ¿Esto es todo? Esa pregunta lo deja en silencio. Presiente que, si sigue igual, su vida pasará sin cambios. Nadie vendrá a rescatarlo. Y si quiere un cambio, deberá construirlo él mismo. No tiene ahorros ni contactos, solo cansancio, miedo, dudas y hartazgo. Y el hartazgo con claridad puede mover montañas. Esa noche, en vez de ver Netflix, busca respuestas. Videos sobre finanzas, hábitos. No entiende todo, pero algo se enciende. Anota ideas. Y al día siguiente se despierta 30 minutos antes. No porque debe, sino porque quiere. Ahí comienza el verdadero cambio. Cuando decides salir del piloto automático. Y eso le ocurre a Andrés un martes cualquiera, sin aplausos, pero con una decisión que lo saca del fondo. Muchos creen que la riqueza comienza con una gran idea, pero empieza con incomodidad, con un no más. Andrés no sabía cómo volverse rico, pero sí sabía que no quería seguir pobre. Ese es el primer paso, dejar de aceptar lo inaceptable. Lo primero que hizo no fue invertir, fue mirar su vida con honestidad. Anotó ingresos, gastos, y notó que no era su sueldo el problema, sino cómo lo usaba. Identificó gastos invisibles, cafés, envíos, compras por ansiedad. Los recortó, no por tacañería, sino porque entendió que cada peso mal usado es libertad que se pierde. No empezó ganando más, sino gastando mejor. Apartó $5 por semana, luego 10. No parecía mucho, pero el hábito era más valioso. Aprendió que el dinero es como un músculo. Se fortalece con práctica. En 30 días, Andrés no se hizo rico, pero recuperó el control. Se sintió protagonista. Dejó de ver el dinero como castigo y empezó a verlo como herramienta. Y aunque aún no lo sabía, ese fue el comienzo de su camino a la libertad financiera. Primeros despertares y ruptura del entorno limitante. El segundo mes fue distinto. No porque Andrés viera grandes resultados financieros, sino porque algo dentro de él empezó a cambiar. Ya no vivía solo para pagar cuentas. Por primera vez en años pensaba en el futuro. No como un sueño lejano, sino como pasos concretos. Pero con ese despertar surgieron obstáculos invisibles. Su entorno. Los que nadie menciona. Sus amigos de siempre empezaron a burlarse de sus nuevos hábitos. ¿Ahora lees libros de millonarios? Estás obsesionado con el dinero. Relájate, disfruta. Andrés reía con ellos para encajar. Pero en casa, algo le dolía. Entendió que esas bromas escondían miedo. Miedo a que alguien como ellos, mismo barrio, mismas frustraciones, se atreviera a romper el molde. Así que comenzó a pasar menos tiempo con quienes no aportaban a su crecimiento. No los juzgó. Eligió. Porque entendió que su energía era limitada. Si quería construir algo nuevo, debía proteger su atención como un tesoro. Una frase que escribió una noche se volvió su ancla. Rodéate de quienes ya viven la vida que tú quieres, o al menos de quienes caminan hacia ella. Fue en uno de sus videos nocturnos que descubrió algo revelador. Los hábitos de los ricos no son espectaculares. Son simples, pero constantes. Levantarse temprano. Leer. Reflexionar. Planear. Hacer lo importante. Cuidar el cuerpo. Alimentar la mente. Proteger el foco. Andrés no se volvió un gurú de la productividad, pero sí empezó a ordenar su vida. Cada noche planeaba su día. Escribía 3 tareas clave. Redujo redes sociales. Cambió música pasiva por podcasts. Encontró respuestas en el silencio. Y lo más potente. Cada día, escribía una frase en su libreta. Estoy construyendo algo que aún no se ve, pero ya es real. Entonces llegó la tercera etapa. Quería más ingresos, pero no tenía tiempo ni capital. ¿Qué hizo? Empezó con lo que tenía. No buscó ideas millonarias. Buscó problemas reales que pudiera resolver. Recordó que escribía bien. Se inscribió en una plataforma freelance. Ofreció redactar currículums y cartas.
Su primer cliente le pagó $15, luego 30. Cuando llegó a 50, lloró. No por el dinero, sino por lo que significaba. Ya no era solo un empleado. Era alguien capaz de generar ingresos con sus talentos. Era libre en potencia. Y entendió algo clave. No hay ingreso pequeño cuando construye confianza. Esa confianza fue su motor. Porque no es el dinero extra lo que cambia tu vida. Es la nueva identidad que despierta en ti. Set, set, set. Así nació su primer side hustle. Nada glamoroso, nada viral, pero real. Poco a poco se especializó, subió precios, formó una red de clientes. Reinvierte cada centavo. Abre una cuenta aparte. Lee sobre fondos indexados. Aprende sobre interés compuesto. Hasta que un día, sin notarlo, su cuenta de ahorro supera los $1000. Para muchos, poco. Para él, una revolución. Porque ahora tiene un activo. Algo que trabaja mientras él duerme. No es rico aún. Pero ya no es pobre mentalmente. Y eso, como pronto descubrirá, es el paso más difícil de todos. De la sobrevivencia al control. El renacer financiero comienza en la disciplina. Era extraño cómo algo tan simple como levantarse temprano, anotar los gastos y leer 20 minutos podía cambiar su visión de la vida. Pero eso pasaba. Empezaba a confiar, no en la suerte, sino en sí mismo. Por primera vez, sentía que tenía el control. La mentalidad de víctima empezaba a caer. Observaba los patrones de quienes seguían atrapados. Quejas, gastos desmedidos, tarjetas de crédito como escape emocional. Él había sido así, pero ya no quería repetirlo. Aún no era rico, pero aprendía una lección poderosa. La riqueza empieza como estilo de vida, mucho antes que como saldo bancario. Cada día arrancaba con un ritual sencillo. Despertaba a las 5:30 de la mañana, meditaba, planificaba, leía. Las primeras horas eran suyas, sin ruido ni distracciones. Leía biografías, hábitos, psicología del dinero. No necesitaba saber todo, solo aprender algo nuevo cada día. También comenzó a alejarse, sin dramas, de quienes vivían anclados al pasado o al consumo. Perder gente dolía, pero más dolía quedarse donde ya no encajaba. Descubrió que el dinero no era una recompensa, sino una herramienta. Antes lo veía como símbolo de estrés. Ahora lo entendía como una palanca para comprar libertad. Cambió la pregunta. Ya no se preguntaba, ¿cuánto cuesta? Sino, ¿esto me acerca a la vida que quiero? Con ingresos aún bajos, decidió vivir muy por debajo de sus posibilidades. Rentó una habitación más pequeña, cocinaba, usaba transporte público. Mientras otros presumían celulares nuevos, él celebraba cada dólar ahorrado. No por tacaño, sino por visión. Sabía que necesitaría capital, y lo construiría dólar a dólar. Una noche escuchó sobre los fondos indexados. No en una universidad, sino en un video. Investigó. Descubrió que podía invertir sin ser experto, diversificado, con bajas comisiones. Sintió que había encontrado un secreto abierto. Se prometió, cuando tenga $500 los pondré ahí. No para hacerme rico, sino para empezar a pensar como rico. A sus 3 hábitos diarios, lectura, planificación y ahorro, sumó uno nuevo. Revisión semanal. Cada domingo se preguntaba, ¿esta semana me acerqué o me alejé de mi libertad financiera? A veces se sentía orgulloso. A veces no. Pero siempre era honesto. Porque nadie más evaluaría su vida como él mismo. Pronto notó que, por más que ahorrara, sus ingresos tenían un techo. Así que buscó más. No un negocio millonario, solo algo adicional. Vendió cosas usadas, escribió textos freelance, aprendió diseño básico. No era el mejor, pero era constante. Así sus ingresos pasaron de 900 a 1300, luego a 1600. La diferencia no era solo dinero, era emocional. Por primera vez, su tiempo valía. Su mente ya no solo consumía contenido, ahora creaba valor. Entonces entendió una verdad brutal. Nadie va a salvarte. No hay lotería ni contactos secretos. Solo estás tú, tus decisiones y el tiempo que te queda. Si este video te hace pensar, suscríbete. No por mí, por ti. Porque a veces decir sí a una idea cambia todo. Volvamos a él, a nuestro protagonista, que ahora tenía algo más valioso que dinero. Tenía claridad. Ya no se comparaba. No lo afectaban los lujos de otros. Él construía algo real, invisible aún, pero duradero. Y eso no se compra con apariencias. Aquí comprendió que su mayor activo no era el dinero, ni siquiera el tiempo, sino su mentalidad. Los ricos se preguntan, ¿cómo lo resuelvo? Los pobres, ¿por qué me pasa esto a mí? Esa diferencia lo marcaría para siempre. Y así,
Un joven sin herencia, sin suerte ni contactos, comenzaba a volverse alguien extraordinario. Porque lo extraordinario no empieza con millones, sino con decisiones invisibles, repetidas en silencio, cada día. El juego silencioso de los nuevos ricos. 2 años después de empezar desde cero, su vida ya no se parecía en nada a lo que fue. No era millonario, pero tenía 3 ingresos: cero deudas, fondo de emergencia, inversiones que crecían y, sobre todo, respeto por cada decisión financiera. No se sentía superior, se sentía en calma. Y eso, en un mundo ansioso, era un lujo impagable. Su círculo también cambió. Ya no eran los del barrio ni los de fiesta. Ahora se rodeaba de gente, en persona o en línea, que hablaba de hábitos, negocios y libertad. Personas que entendían que el dinero no es estatus, sino herramienta. Mientras otros seguían corriendo en círculos, él y su nuevo entorno construían en silencio. Mantenía sus gastos bajos, no por obligación, sino por visión. Vivía como si ganara poco, pero invertía como si supiera que un día sería libre. Su regla era simple: cuando aumenten tus ingresos, sube tu porcentaje de inversión, no tu estilo de vida. Pasó de invertir el 15% al 40%. Su dinero ya no se iba, trabajaba por él. Entonces apareció la oportunidad que aceleró todo. Un negocio digital. Nada nuevo, ya lo había intentado antes. Pero ahora era distinto. Con más conocimiento y estructura, lanzó un curso simple sobre lo que sabía hacer. Página básica, contenido claro y tráfico orgánico. El primer mes ganó $120. Al cuarto, ya generaba más de $1,000 extra al mes. Ahí descubrió el verdadero apalancamiento. No deudas, sino ideas, tecnología y repetición. 1 hora de trabajo podía monetizarse 1000 veces. No era magia, era escala. Y aunque el mundo no lo llamara emprendedor, él sabía que estaba saliendo del modelo tiempo por dinero. No fue fácil. Videos fallaban, emails no se abrían, clientes reclamaban, pero ya no se rendía. Sabía que cada obstáculo era parte del juego. Que la riqueza no viene de ganar mucho, sino de no rendirse antes de que la curva explote. Y eso era justo lo que hacía: persistir. Con el tiempo, no solo creció su cuenta bancaria, creció su identidad. Ya no era el que lo perdió todo. Era un inversionista, un constructor. Caminaba por la calle y, en vez de mirar autos o relojes, se preguntaba: ¿será este otro de los silenciosos como yo? Porque aprendió a reconocerlos. No por lo que muestran, sino por cómo actúan. Su negocio era estable. Sus inversiones crecían. Llegó el momento del despegue. Ya no aceptaba trabajos por miedo, sino por propósito. Ya no decía no puedo por dinero, sino no quiero por prioridades. Su vida era mínima en cosas, pero rica en experiencias. Viajaba liviano, tenía un círculo pequeño y tiempo libre. Muchos creen que ahí termina la historia, pero número. Porque la libertad real no es solo financiera, es mental. Lo que más lo transformó no fue el dinero, sino en quién se convirtió. Ahora podía enseñar, guiar, inspirar. Y eso, más que riqueza, le dio propósito. Por eso, si sientes que tu situación no refleja tu potencial, no te rindas. Tal vez hoy ganes poco, estés en deuda o el mundo parezca ir en contra. Pero si decides cambiar cómo piensas, actúas y con quién te rodeas, entonces ya entraste al juego silencioso de los nuevos ricos. Y créeme, es el único juego donde ganar no se mide por gritos, sino por paz, la riqueza invisible y la decisión final. Para entonces, ya no se trataba solo de números. Su cuenta de inversión crecía sola, como un árbol que lleva años enraizando. Sus ingresos pasivos cubrían sus gastos básicos y algo más. Su negocio digital ya no solo enseñaba, ahora delegaba, escalaba, automatizaba. Pero lo más impactante era su calma. La ansiedad inicial, esa urgencia constante, ese tiempo que lo apretaba como una soga, había desaparecido. En su lugar, vivía con propósito, con una lentitud estratégica. Tenía una visión a 10 años que lo hacía inmune a las urgencias del día. Comprendió algo esencial. La riqueza real no es tener más, sino necesitar menos mientras construyes valor para otros. Esa fórmula, aunque simple, lo liberó de la trampa que atrapa a millones. Trabajar solo para sobrevivir sin construir nada duradero. Él había hecho lo contrario. Trabajó para dejar de trabajar, no para siempre, sino para poder elegir por qué hacerlo. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más poderosas de su vida. Rechazó una oferta con buen sueldo, prestigio y beneficios. No necesitaba validación externa. Lo que quería era impacto. Dijo no, sin miedo. Y usó ese tiempo para escribir, grabar, conectar con quienes recorrían el mismo camino. Se convirtió en guía, sin buscarlo.
No como gurú ni estrella, sino como un igual. Alguien que simplemente empezó cuando todo estaba en contra y persistió más allá de lo razonable. Una tarde cualquiera, desde el mismo departamento que antes le parecía una prisión, entendió que todo había valido la pena. No por el dinero, ni el negocio, ni los seguidores, sino porque ya no era esclavo. Ni del sueldo, ni del miedo, ni de las creencias heredadas. Había roto la cadena. Se había hecho rico desde cero, sin herencia, sin suerte, sin excusas y sin ruido. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, que siempre habría retos y ajustes, pero también sabía que había cruzado un umbral. Ya no podía volver atrás, porque cuando descubres tu poder, no puedes vivir como si no lo tuvieras. Y entonces surgió una última pregunta, no para él, sino para quien escuche su historia. ¿Y tú? ¿Vas a seguir esperando el momento perfecto, el contacto mágico, la fórmula secreta? ¿O vas a aceptar que todo lo que necesitas ya está dentro de ti y solo falta tomar la primera decisión con coraje? Porque esta es la verdad. Nadie vendrá a rescatarte. Pero tampoco nadie puede detenerte si decides construir. Paso a paso. Error tras error. Así empieza todo. Si esta historia encendió algo en ti, no lo ignores. Esa incomodidad que sientes no es casualidad. Es tu mente empujándote a despertar, a actuar, a dejar de posponer tu grandeza. Suscríbete. No por mí, por ti. Porque este no es el final del video. Es el inicio de tu historia. Una historia que aún puedes escribir, desde cero, y con toda la fuerza de quien ya no necesita permiso para volverse libre. Gracias por suscribirte.